A ver, ahí inició la grabación. Cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer ya sea activando su micrófono o incluso por el chat, y si no, también en los canales de comunicación por la plataforma, ¿sí? Ahí ven, pueden ver lo que estoy compartiendo. Si podrían decirme por el micrófono mejor porque no puedo ver la pantalla. Sí, profesora, se ve. Buenísimo. Bueno, en el día de hoy en la clase sincrónica vamos a tratar el tema de la unidad 18. Este tema está vinculado principalmente a lo que es el contrato electrónico y también a los contratos informáticos. Y finalmente vamos a referirnos a la ley de firma digital, que también es la última parte de la unidad. Así que como les dije anteriormente, cualquier duda me la hacen saber. Por favor activen sus micrófonos porque ahora que estoy compartiendo la pantalla no puedo ver el chat. Bueno, en primer lugar, respecto a este tema que vamos a abordar el día de hoy, hay que tener en cuenta que los contratos electrónicos y los contratos informáticos no son lo mismo, ¿sí? Tienen una clara distinción o características que los distinguen unos de otros. También es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, los contratos informáticos no están expresamente regulados en el Código Civil y Comercial. Si bien el código cuenta con una parte general de contratos y una parte específica de contratos en particular, sí se refiere a aquellos contratos celebrados a distancia mediante la utilización de medios electrónicos, pero no así a los contratos informáticos. La bibliografía utilizada acá fue Lorenzetti y también el manual de Vítolo. De ahí van a poder obtener mucho material para tratar estos temas o abordar estos temas a la hora del final. Respecto a los contratos electrónicos, hay que tener en cuenta que lo que los caracteriza y los diferencia de los contratos informáticos es el medio que se utiliza para su celebración. Es decir, que si tenemos en cuenta el concepto general de contrato, que se encuentra regulado en el artículo 957 del Código Civil y Comercial, este artículo lo define como un acto jurídico, el contrato obviamente, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para ya sea crear, modificar, extinguir todo tipo de relaciones jurídicas, pero de contenido patrimonial. Ahora, si vamos expresamente a lo que sería el contrato electrónico, sería, bueno, este acuerdo de voluntades, pero lo que va a interesar va a ser el medio que se utiliza para su celebración, para su cumplimiento y su ejecución, ya sea en las tres etapas de contrato, que serían la etapa precontractual, de tratativas previas, la etapa contractual y la etapa postcontractual, ya sea en las tres etapas o en alguna de ellas. Este contrato entonces se va a circunscribir a transacciones electrónicas por distintos medios electrónicos, como ser, por ejemplo, mediante sitios, mediante la utilización de Internet de determinadas páginas web, como así también, por ejemplo, con respecto al uso de Internet, de correos electrónicos, de mail, Gmail, etc. Ahora, la diferencia entonces de este tipo de contrato con los contratos informáticos no va a estar en el medio utilizado como los contratos electrónicos, sino en sí, en el objeto de los contratos, en el caso de los contratos informáticos. ¿Por qué? Porque en este caso, los contratos informáticos son aquellas convenciones, aquellos actos jurídicos que tienen por objeto una prestación, pero esta prestación, ya sea de bienes o servicios, siempre va a estar vinculada a una información automatizada. ¿Qué quiere decir? Que va a recaer principalmente sobre dos de los elementos principales del objeto de este tipo de contrato principal que vendrían a ser los sistemas, y estos dos elementos sería el soporte lógico, que sería el software, y el soporte, en este caso físico, que vendría a ser el hardware. Realizada esa aclaración, entonces nos vamos a centrar ahora en lo que son los contratos informáticos. Estos contratos informáticos, a ver, antes de continuar, veamos si se está grabando la clase, a ver un segundo.
Bien, ¿ustedes están escuchando bien toda la Estamos clase? escuchando bien, se está grabando la clase, profesora. Perfecto, ahí continuamos entonces. Entonces, ahora vamos a centrarnos en los que son los contratos informáticos. Como dije hace un instante, a los fines de tratar estos contratos, este tipo de contratos, en los cuales hay que tener muy en cuenta que con respecto a nuestra sociedad digital, donde los medios, donde se contratan nuevas tecnologías constantemente, la utilización de estas nuevas tecnologías, existe un problema que está vinculado principalmente al desequilibrio existente entre las partes del contrato, ¿sí? Por un lado vamos a tener un proveedor de un servicio y por otro lado vamos a tener los usuarios. En la mayoría de los casos, esos proveedores son expertos en el área, habitualmente se dedican a comercializar estos sistemas. Como ya mencioné al principio de la clase, lo que interesa en este tipo de contratos es el objeto. Cualquiera sea el medio que se utilice para su celebración, en realidad en lo que se pone énfasis es en el objeto contractual vinculado a las tecnologías en informática, los sistemas. Y por otro lado vamos a tener a los usuarios, entonces el proveedor que vendría a ser aquel que habitualmente se dedica a comercializar estos tipos de sistemas, y los usuarios que, si bien pueden tratarse de sujetos que sean empresarios, que tengan mucho conocimiento en determinadas actividades propias de sus labores diarias, puede suceder que no tengan el conocimiento o el tecnicismo propio de estos contratos informáticos. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno, quizás se activó el micrófono. Este tipo de contratos, los contratos informáticos, están estrechamente vinculados a lo que vendrían a ser los contratos por cláusulas predispuestas, es decir, que en la mayoría de los casos, el proveedor del servicio redacta todas las cláusulas de un contrato en el cual los usuarios tienen dos opciones: o se adhieren firmando, suscribiendo el contrato, o no lo hacen. No tienen la oportunidad de poder solicitar una modificación, una alteración, una integración de las cláusulas contractuales, porque justamente estas son predispuestas. Esto quiere decir que son puestas en conocimiento directamente a los fines de que se adhieran o no los usuarios por parte de los proveedores. Entonces, si tenemos en cuenta el objeto principal, que son los sistemas informáticos, vamos a tener en cuenta que están constituidos por 4 elementos. El principal elemento es el soporte físico, que es aquel que se caracteriza o está conformado por un monitor, los almacenamientos, las memorias, ciertos discos, o también todo lo que tenga que ver con unidades electrónicas, un CPU. Y ese soporte físico en sí puede ser objeto de diversos contratos, ¿sí? Podemos tener un contrato de una compraventa, un leasing, una donación, una permuta, una cesión, cualquier tipo de contrato. En sí mismo, el soporte físico no va a ser apto para la finalidad propia de la contratación informática, porque lo que interesa es el sistema que se está adquiriendo. Y el sistema va a entrar en funcionamiento a través de las propias máquinas, ¿sí? El propio soporte físico. Entonces, si bien por un lado vamos a tener ese soporte físico, por el otro lado vamos a tener el software, que por ejemplo podemos mencionar el sistema operativo Windows, o hasta incluso ciertos tipos de sistemas operativos particulares, como ser por ejemplo de antivirus. Ese soporte lógico, que es el software, no tiene un concepto unívoco, ¿sí? Sino que hay varios conceptos que se fueron elaborando a lo largo del tiempo por los especialistas. Uno de los principales, o el que tiene mayores adeptos, es aquel que entiende que es un conjunto elaborado de instrucciones. ¿Qué son? Esas instrucciones van a manejar cierta información, que esa información va a permitir que una determinada computadora, o por ejemplo un determinado robot, realice un trabajo. Entonces lo que busca es, a partir de esta información, estas instrucciones que da el sistema, se ponga en funcionamiento una determinada máquina, un determinado soporte físico. No basta con esos dos elementos, sino que también se requiere lo que es la información. Entonces, lo que hacen estos sistemas es procesar información que entra, que se utiliza, y luego egresa, es decir, sale esa información. Y a su vez, esa información va a ser utilizada por los usuarios, que pueden ser definidos no solamente como aquellos sujetos de capacitación, sino que a su vez esos sistemas deben de ser analizados teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, a los fines de que cumpla con la eficiencia que se busca a la hora de adquirir este tipo de
programas o estos tipos de sistemas. Entonces, como todo tipo de contrato, está constituido por las 3 etapas contractuales, en las cuales encontramos la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Con respecto a la primera, es muy importante tener en cuenta las 2 caras de una moneda que entran en juego en este tipo de vinculaciones. Por un lado, vamos a tener en cuenta las necesidades de los usuarios. El usuario tiene el deber de informarle a los proveedores de este tipo de sistemas de manera clara, concreta, detallada, con un análisis previo, obviamente, cuáles son sus concretas necesidades o aquellas necesidades que pretende satisfacer con la adquisición de un determinado sistema, un determinado software. Ahora, por otro lado, vamos a tener entonces a los proveedores, que estos proveedores deben de asesorar e informar adecuadamente a los usuarios a los fines de que esa adquisición cumpla con la finalidad propia y satisfaga los intereses de los usuarios o de los adquirientes del programa o del sistema. En este caso es muy importante lo que se refiere a los registros documentales. Nosotros debemos tener en cuenta que cualquier tipo de conflicto, problema que surja respecto a la utilización de estos sistemas, ya sean durante la contratación o incluso en la etapa postcontractual, con el uso de las garantías, es decir, con la puesta en marcha de las garantías para un efectivo, un concreto y eficaz funcionamiento de los sistemas, es muy importante que todo ello quede registrado, es decir, toda la parte de las tratativas, porque eso es lo que delimita obviamente el contrato, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades del usuario, si ese sistema es adecuado o no para satisfacerlas. Entonces, en un proceso en el cual, hablamos de un proceso judicial obviamente, en el cual existan ciertos tipos de controversias, se aplica en realidad en este tipo de procesos la carga de la prueba, es decir, que a partir de esos registros, quien alegue una determinada circunstancia, por ejemplo, que el usuario alegue que ha informado o que ha puesto en conocimiento del proveedor ciertas necesidades que a sabiendas el proveedor no las cumple o ha ofrecido un contrato mediando un sistema mediando error, por ejemplo, debe de probarlo y una de las formas de hacerlo es mediante este registro documental. Y otra de las características propias muy importante de la etapa precontractual es la buena fe, como principio general del derecho, que debe estar presente en todo tipo de contratación o vinculación contractual, pero más acá, más aún en este tipo de relaciones, en las cuales, como dije en un principio, existe en la mayoría de los casos un desequilibrio, ¿sí? Entre el proveedor, que es un conocedor, un experto en esta área con respecto a sus sistemas, y el usuario. Debemos tener en cuenta que también existen casos en los cuales estos tipos de contratos puedan ser sometidos a la legislación del consumo, a las leyes consumeriles, la ley principal o la ley por excelencia, si bien tenemos nuestra Constitución que los reconoce expresamente a los derechos de los consumidores y de los usuarios, lo tenemos en la ley 24240, y ahí expresamente se reconoce este deber de información. Es decir, si bien no existe una ley concreta que regule este tipo de contratos informáticos, sí se pueden aplicar ciertas disposiciones normativas que se adecúen con un determinado contexto. Es decir, si el usuario adquiere un programa o un sistema, no solamente para utilizarlo en una empresa, es decir, con fines puramente laborales, sino que a su vez también es para la satisfacción de una necesidad propia, de una necesidad familiar, se encuadraría en lo que es en las condiciones o encuadraría en la situación de un consumidor y por ende sería aplicable la ley 24240 de acuerdo al destino de ese sistema. Ese deber de información, entonces, si bien no va a estar regulado en una ley concreta sobre contratos informáticos, sí lo está en la Constitución Nacional y en las constituciones de cada una de las jurisdicciones, de cada una de las provincias, que regula el derecho de los consumidores de una información detallada, veraz, clara, como el artículo 4 de la ley 24240, que lo regula concretamente el deber de información en el ámbito del consumidor. Ahora, pasando de esta etapa precontractual, vamos a la etapa contractual de esta vinculación jurídica que estamos tratando el día de hoy, en la cual tenemos que si bien en la mayoría de los contratos o en cualquier tipo de contrato que sea distinto al analizado, se tienen en cuenta ciertos tipos de requisitos básicos que van a ser evaluados a la hora de analizar la etapa contractual, que vendría a ser la capacidad, que el objeto sea lícito, es decir, que no sea contrario a las leyes, que la causa también sea lícita, como así también el consentimiento. Lo que acá interesa y se pone mucha énfasis es en ese consentimiento como voluntad nítida y de los contratantes.
Por eso debe de haber, para que se perfeccione obviamente, no debe de existir error o dolo, por ejemplo, por parte de los proveedores, es decir, intención de engañar quizás con el dolo al consumidor o al usuario en realidad para que adquiera estos sistemas que a sabiendas no son adecuados para la satisfacción de las necesidades manifestadas en las etapas de tratativas previas, o error, por ejemplo, en las condiciones o características, cualidades del sistema. Y también puede suceder que exista negligencia por parte del propio adquiriente del sistema, es decir, del usuario. Es decir, que este sujeto no ha sido lo más preciso a la hora de detallar cuáles son aquellas necesidades que concretamente pretende satisfacer con ese sistema que estuviera adquiriendo. Centrado esto es muy importante tener en cuenta también que así como dijimos que existe esta desigualdad entre los proveedores y los usuarios, muchas veces estos usuarios, al ignorar los tecnicismos propios de este contrato, lo que hacen es contratar por medios de consultores técnicos, que son aquellos que se dedican obviamente a este análisis o este examen de necesidades de una determinada empresa o de un determinado organismo a los fines de evaluar la factibilidad o la efectividad de ese sistema para esa organización. También en esta etapa debemos tener en cuenta lo que es el cumplimiento de la prestación, que se diferencia de otro tipo de contrataciones. En una contratación, por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿no? Si hablamos de un bien, no sé, mueble, un objeto. En este caso, obviamente, se perfecciona con la entrega, con la tradición, ¿no es cierto?, del bien. Ahora, en el caso de los contratos informáticos, no se va a cumplimentar únicamente con esta entrega. Puede suceder, por ejemplo, que si nosotros vamos únicamente a uno de los elementos del sistema, que sería el soporte físico, como mencionábamos al principio, obviamente se va a hacer una entrega de un CPU, de un monitor, de una memoria, de un almacenamiento en el lugar físico en el cual se entregue o donde se va a colocar o se va a instalar físicamente esa máquina. Pero obviamente no va a bastar con esa entrega, sino que va a requerir la entrega, la instalación y la puesta en marcha del sistema. Por eso una vez que se cumple con estos tres pasos para los fines de lo que sería la ejecución del contrato, la etapa contractual, entra en juego lo que se denomina el test de aceptación. Este test de aceptación es lo que se puede conocer como la prueba del sistema. En este caso se va a comprobar, obviamente, si el equipo supera ciertas exigencias que están preestablecidas, es decir, que están tratadas previamente por las partes en aquella etapa precontractual, con el objeto, obviamente, de que se cumpla con esta finalidad, por la cual ha sido adquirida para la satisfacción de las necesidades que fueran alegadas por el usuario a la hora de contratar. Siempre es conveniente que el adquiriente establezca una previsión contractual, que se expresa obviamente, de no aceptar el equipo ni asumir ninguna obligación de pago hasta que efectivamente se haya comprobado o se haya realizado una prueba estándar de este sistema que cumpla con las condiciones que se hubieran pactado al inicio de la relación. En este caso se establece también que el equipo físico y el equipo lógico, es decir, el software y el hardware, deben de estar libres de todo tipo de defectos, ¿sí? No solamente hablamos de defecto de fábrica, sino cualquier tipo de vicio que pueda tener, a los fines del cumplimiento de sus funciones y de ajustarse a las condiciones establecidas por el proveedor o que fueran modificadas en el contrato. Una vez que se ha pasado este test de aceptación, ya viene lo que sería la etapa postcontractual. Y en esta etapa postcontractual entra en juego entonces lo que sería el sistema de las garantías. En este sistema de las garantías vamos a tener en cuenta tres específicas de este tipo de contrato. La primera sería la de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tanto el soporte lógico como el soporte físico sean compatibles entre sí, es decir, que se adapten los sistemas, el equipo se adapte también a los programas y el programa a los sistemas, es decir, una adecuación del hardware al software o viceversa, y que sirva de utilidad obviamente para la aplicación. Por otro lado también tenemos la de escalabilidad. La de escalabilidad es aquella que refiere o es entendida como el caso en el cual un sistema pueda migrar a diseños superiores. Debemos tener en cuenta que con todos estos avances de las tecnologías, los programas se van modificando, se van actualizando, muchos van quedando
en desuso. Entonces, debe de existir esta posibilidad de escalar, es decir, que un determinado soporte lógico y un soporte físico, y un soporte lógico puedan adecuarse a programas más actualizados, ¿sí? O sea, que pueda actualizarse el soporte lógico y que pueda ser procesado y puesto en marcha por medio de las instalaciones físicas o el soporte físico. Y por otro lado también hablamos el de la modularidad, porque en este caso si nosotros tenemos en cuenta que el sistema está constituido por algoritmos o distintos algoritmos que están relacionados entre sí a los fines de conformar, digamos, lo que vendría a ser el mismo sistema, debe permitirse lo que si bien funcionen en conjunto, a su vez, cada una de las etapas de ese conjunto tenga una autonomía para sí, una autonomía en sí. Dicho ello, también entra en juego lo que hace referencia a los vicios ocultos, es decir, que el sistema debe de encontrarse en condiciones adecuadas para cumplir con la finalidad por la cual se ha adquirido. Entonces, todo tipo de vicio que estuviera oculto, que lo haga impropio para su destino, para su finalidad, va a responder el proveedor. Salvo que el proveedor demuestre, obviamente, caso fortuito, fuerza mayor, que no se trata de, o sea, debe de acreditar concretamente que no se trata de un defecto de fabricación o un defecto de diseño que le fuera imputable a su parte, a los fines de indemnizar posteriormente en un posible proceso que se puede iniciar en contra del proveedor si no se hace responsable de esos vicios, que como dije hace instantes, no lo hacen propio para su destino, o sea, se vuelve impropio y por ende no cumple con la finalidad por la cual ha sido adquirido. Posteriormente el programa, bueno, en este caso, para cerrar esta parte, entonces, lo que hay que tener bien en claro es la distinción que existe entre los contratos electrónicos y los contratos informáticos, que lo pasamos en la primera parte. Básicamente, el núcleo central en los contratos electrónicos está dado por el medio utilizado para la celebración, para el cumplimiento, la ejecución de este tipo de contratos. Sí o sí tiene que ser un medio electrónico, ya sea con el uso de Internet, correo electrónicos, mientras que los contratos informáticos no interesa el medio de su celebración, sino lo que interesa es el objeto del contrato. Este objeto, que puede ser un bien o un servicio, pero siempre vinculado con información automatizada, esto quiere decir con sistemas que están constituidos, como venimos desarrollando, por 4 elementos. El elemento lógico, el elemento físico, el elemento lógico, la información que es procesada y los usuarios que son los sujetos de capacitación y de utilización de estos sistemas. Dicho, el programa pasa a tratar, brevemente lo vamos a mencionar y los vamos a tratar aquí, los que son los diversos tipos de contratos de utilización, ¿sí? Lorenzetti, que es la bibliografía que utilicé para poder analizar este tipo de contratos, menciona, por ejemplo, en primer lugar, a la compraventa. Si nosotros tenemos en cuenta o hacemos una distinción entre lo que es los equipos de soporte físico, entran en juego las reglas de la compraventa, ¿sí? Es decir, que es la transferencia, o sea, sería la enajenación de un determinado bien físico, en este caso que vendría a ser el monitor, el CPU, por una determinada suma de dinero. Contratos paritarios. Mientras que cuando hablamos de la cesión de derechos intelectuales, es lo que se aplica, obviamente, al caso de los sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas son de propiedad de su autor y por ende se aplica la ley de propiedad intelectual. No así lo que sucedería en el caso de la compraventa de equipos físicos, de cosas, materiales, que en este caso se aplican las reglas de la compraventa. Otro tipo de contratación u otro tipo de contrato, vamos a mencionar lo que es la elaboración de programas a medida. Esa elaboración de programas a medidas puede haber dos tipos o dos clases. Por un lado, vamos a referirnos a el caso en el cual, por ejemplo, una empresa, un usuario, contrate a una determinada persona que tenga conocimiento en diseño de estos tipos de sistemas, que que tenga conocimientos específicos, y en este caso puede existir una relación de dependencia con el usuario, una determinada empresa, por ejemplo, y aquella persona que estuviera elaborando un programa a medida de acuerdo a las necesidades que sean puestas en conocimiento de los proveedores, que en este caso sería del creador de ese programa. En este caso se aplican las normas del derecho laboral.
Mientras que en el caso en el cual se contrate un programa a medida para su elaboración en sí sin una relación de dependencia, se podrá aplicar las normas de la locación de obra. Por otro lado, tenemos también el contrato de Scrum. Este contrato se refiere principalmente al hecho en que en muchas áreas la actividad informática existen ciertos tipos de vinculaciones referidas al control y al poder, ¿no es cierto?, de este tipo de sistemas. Por eso existe un código fuente que es el núcleo del programa, y quien lo posee es su titular, y por ende quien lo posee puede alterarlo, modificarlo, puede utilizarlo de distintas maneras. Por ello es muy difícil, obviamente, de que se ponga en conocimiento de los usuarios este tipo de código fuente. Sin perjuicio de eso, este tipo de contrato es aquel que puede ser celebrado entre la empresa de los sistemas, del software, que es el propietario del programa, los usuarios, con la concurrencia de un tercero, ¿sí? Este depositario asume obligaciones propias del contrato de mantenimiento, por ejemplo, de ese sistema, y se obliga a proteger el código, a actualizarlo, a mantenerlo, ¿sí? Entonces hay un cierto tipo de obligación de confidencialidad, porque como dije, a partir de esos códigos se pueden modificar o se pueden alterar los propios sistemas. Después tenemos un contrato de mantenimiento, que el contrato de mantenimiento más que nada es en la etapa postcontractual, se puede, teniendo en cuenta la complejidad de los sistemas, su modificación, su actualización constante y la proliferación o la existencia de diversos riesgos a los sistemas que pueden llevar, digamos, a que el sistema, por ejemplo, deje de funcionar de cierta forma, se puede celebrar un contrato de locación de servicio. Y ese contrato de locación de servicio es a los fines del mantenimiento en condiciones óptimas de ese servicio para satisfacer las necesidades que han sido tenidas en cuenta a la hora de adquirir ese tipo de sistema. Por otro lado, también podemos mencionar por ejemplo, en ese tipo del contrato de mantenimiento es un ejemplo sería para preservarlo con respecto a virus, a hackers o cualquier tipo de otros problemas informáticos que van a ocasionar un perjuicio, digamos, en el normal funcionamiento del sistema. Por otro lado, vamos a tener en cuenta el contrato de locación y de leasing. El leasing, por ejemplo, es un contrato específico, un contrato particular, que está regulado en el Código Civil y Comercial, donde tenemos a dos partes, en el cual tendríamos el dador, que vendría a ser el titular, el propietario, en el caso particular que estamos analizando, por ejemplo, del programa, del sistema. Tenemos el tomador, que es el usuario, es decir, que es aquel que va a utilizar, le va a hacer un uso determinado, va a usar y gozar de este sistema, a cambio del pago de un canon, digamos, del pago de una determinada suma de dinero que puede ser mensual o como fueren las condiciones de la contratación. Y se le confiere en determinado tiempo la opción de poder comprar por un precio, es decir, se va pagando un canon hasta que se le diere la opción de poder adquirir ese sistema. Este tipo de contrato tiene sumas o grandes beneficios para este tipo de contratación porque muchas veces estos equipos tienen una rápida caducidad o permiten un financiamiento para adquirir productos, en este caso servicios que fueran muy costosos, o si tenemos en cuenta también la particularidad de que todos los bienes tecnológicos tienen un envejecimiento tecnológico rápido. Por esto mismo que nos encontramos en constante avance y en constante actualización de los sistemas. Entonces, luego de pagadas determinadas cuotas, por ejemplo, el precio cuando vaya a ser adquirido, va a bajar, porque va a haber otros sistemas actualizados, quizás del mismo, pero actualizados, que van a valer más. Entonces, le va a permitir comprarlo a un precio más bajo, y por lo tanto es como una propuesta atractiva para ciertos tipos de usuarios. Y los contratos conexos, por último, ¿por qué? Porque en este sector es muy habitual una conexidad contractual. Esa conexidad contractual quiere decir que a raíz de un contrato se van a celebrar otros contratos que van a tener una vinculación directa con aquel. Van a estar unidos, obviamente, por una sola operación económica. ¿Cuál es el fin o el propósito que es perseguido por las partes? Obviamente es la adquisición, o sea, es
por ejemplo, la adquisición si uno adquiere un contrato por compraventa, ¿no es cierto?, de un equipo, a su vez están en juego otros tipos de contratos que pudieran estar vinculados, por ejemplo, a la licencia de un programa, a la asistencia técnica, a un financiamiento, hasta incluso en el caso de la utilización de las tarjetas de crédito, es decir, otros tipos de contratos que van a tener entonces una vinculación directa con la adquisición de estos sistemas por el financiamiento, por ejemplo, en el caso, como mencioné, de las tarjetas de crédito. Ahora bien, bueno, eso sería para culminar, entonces, para concluir el punto siguiente, que sería de los contratos electrónicos y contratos informáticos, son estos tipos de contratos de utilización. Contratos de utilización en los cuales van a tener todos sus fines prácticos, por ende decimos que los contratos informáticos en sí, como veníamos diciendo, si bien lo que interesa es el objeto, pueden utilizarse diversos medios y pueden ser ese objeto, que en este caso serían justamente los programas, objetos de diversas vínculos contractuales. Como ya dijimos, una compraventa, una cesión, etc. Finalmente, el programa lo que hace, lo que trata con relación a esta unidad, es lo relativo a la firma digital. Como venimos diciendo, como venimos mencionando, existe un avance de las tecnologías, y como avance de las tecnologías, un avance en la contratación, donde ya no todo contrato es efectuado mediante un soporte papel, ¿sí? Un contrato donde las partes suscriban de puño y letra. Actualmente encontramos las contrataciones entonces estas electrónicas, son por los medios electrónicos, y por ende existe también la posibilidad de que todo tipo de documento que no fuere en soporte papel pueda ser digitalizado y por ende que sea suscripto por una persona con la misma validez que tuviera una firma hológrafa, ¿sí? Una firma de puño y letra. La ley de firma digital, que es la 25.506, en su artículo 2, como está ahí en la pantalla, define entonces a la firma digital como aplicar a un documento digital un procesamiento matemático, ¿sí? Un procedimiento matemático, que requiere sí o sí información que únicamente está en poder del firmante y está bajo su absoluto control y responsabilidad. Si nosotros tenemos en cuenta la firma digital, por ejemplo, les comento una situación práctica. Yo trabajo en el Poder Judicial de Salta. Nosotros actualmente estamos en proceso progresivo de digitalización de todo lo que son los expedientes, ¿sí? Tenemos, si bien, expedientes mixtos, es decir, en soporte papel y parte en soporte digital. Luego tenemos los expedientes que están iniciados totalmente en soporte digital. Entonces, ¿qué sucede? Todo documento, toda actuación, todo proveído o decreto que nosotros saquemos desde parte del juzgado va a necesitar de una firma. Y todo lo que tiene que ver con resoluciones o sentencias, al momento, digamos, de ser dictadas para poner fin a un proceso, a una controversia que se estuviera suscitando entre las partes, entre los interesados en un proceso, van a ser digitalizadas, porque obviamente van a salir desde el sistema, desde el SED, desde el sistema de expediente digital, y por ende van a contar con una firma digital. Esa firma digital tiene la misma validez que anteriormente, cuando teníamos el expediente totalmente papel, era la suscripta de puño y letra por parte del juez y de los secretarios. Nosotros, el procedimiento, a los fines de poder contar con esta firma digital, que es aquella que se nos otorga a partir de un certificado de los cuales dan cuenta de nuestra titularidad de la firma, y que por ende tiene vigencia mientras tenga vigencia el certificado, nos dan un token que es como un pendrive, podríamos decir, que es aquel que nosotros, a la hora de poder suscribir, firmar un documento, como les decía, una sentencia, una resolución, o cualquier tipo de documento que estuviera en soporte PDF, porque a nosotros nos requieren el sistema PDF, colocamos en la computadora, digamos, en el puerto USB lo que es el pendrive, y bueno, a partir, digamos, de ciertas opciones que nos da el sistema, vamos a firmar digitalmente y colocando una clave que es únicamente de nuestra autoría y que nosotros nos hacemos responsables de ello, suscribimos y se verifica que esa contraseña coincide con la contraseña que ha sido inscripta a la hora de registrar nuestra firma digital. Esta firma digital, entonces, va a tener la misma validez que una firma hológrafa de puño y letra. Y por ende, hace presumir su autoría, es decir, que se presume, siempre que no exista prueba en contrario, ¿no?, que todo aquel documento que estuviera firmado por el titular de ese certificado que
se verifica que es de nuestra misma firma digital, es nuestro, o sea, se presume la autoría de quien ha suscripto digitalmente. Lo mismo que sucede con los documentos en soporte papel que fueron suscriptos de puño y letra. Y a su misma vez también existe una presunción de integridad, que quiere decir que una vez verificado que ese documento digital se encuentra firmado digitalmente por una persona que tiene la titularidad de un certificado, se presume que no ha sido modificado desde el momento mismo en el cual ha sido inserta esa firma digital. Una cuestión distinta es lo que sucede con la firma electrónica, porque la firma electrónica sí permite individualizar o identificar al signatario, ¿sí? A una persona, pero no tiene la misma validez que la firma digital. Es decir, que en caso de ser desconocida esa firma electrónica, corresponde a quien invoca acreditar su validez. No es lo mismo que la firma digital, que se presume esa autoría, ¿sí? En cambio, en el otro, debe de acreditarla. Esa firma electrónica nosotros también lo tenemos, por ejemplo, en nuestros expedientes digitales, porque todos los decretos de mero trámite, es decir, a partir de los escritos que suben los abogados y las abogadas al sistema del expediente digital, los cuales cuentan con firma electrónica no digital, es decir, que una vez que ellos en el sistema, es decir, los letrados y las letradas, colocan su usuario, como así también su contraseña, van a suscribir electrónicamente un documento. Y por ende, se van a individualizar como de su autoría, obviamente, como que ellos subieron. Pero no tiene la misma validez que una firma digital, que sería cuando está firmado con estos tipos de certificados que son debidamente inscriptos y que cuentan con este tipo de procedimiento, digamos, matemático que permite la correcta, concreta individualización del sujeto. Es decir, todo escrito que suben los abogados y todo proveído que nosotros sacamos desde parte del juzgado tienen firma electrónica. Ahora, a los fines de la firma digital, obviamente, en esos casos se debe de contar con, como mencionaba anteriormente, con el certificado, con el registro de la firma y con una clave personal, en nuestro caso también con un token que sí o sí lo debemos de colocar y por ende somos plenamente responsables de ese token, y que hay que tener mucho cuidado porque justamente cualquier persona que pudiera sacar o pudiera hackear nuestra contraseña coloca el token y puede firmar digitalmente como lo harían en el caso de que una persona haya firmado, no sé, por ejemplo, un documento en blanco y luego fuere agregado. Tiene mucha validez. Tiene validez en realidad de una firma hológrafa de puño y letra. Ahora, todos esos documentos digitales, actualmente, y por esta ley, en su artículo 6, tienen la misma validez que los originales, la misma validez. Entonces, en este caso, como justamente estamos hablando de medios digitales, hay que tener en cuenta que cualquier tipo de documento que estuviera suscripto digitalmente con los formatos que fueren requeridos obviamente por los sistemas, van a tener la misma validez que presentarlos, por ejemplo, en un juzgado, cuando se arrima por mesa de entrada y en sobrecerrado la documentación original. Bueno, y ahí terminaríamos entonces con lo que sería sobre esta unidad. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Es a ver, acá habían colocado, profesora, estarán en la plataforma. Voy a compartir esta presentación, así que van a poder tener ahí a mano en la plataforma para poder estudiar a la hora del final. Igualmente, cualquier duda, cualquier consulta que quisieran hacer, no es un tema muy largo, como vieron, es un tema fácil, la bibliografía principal es Vítolo, el manual de Vítolo, pero también pueden utilizar quizás para otros temas que no estuvieran ahí tratados Lorenzetti. Cualquier cosa con la doctora Junqueira, eh, podríamos ver la posibilidad de subir algún material si así lo desean. Así que bueno, no sé si tienen alguna consulta para hacer o quieren que aclaremos. Bueno, sí, ya voy a hablar entonces con la doctora Junqueira si vemos de subir material. Igualmente esta presentación sí se va a subir. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda más, si no damos por finalizada la clase. Y espero que les haya servido, que les haya interesado el tema. Es muy importante porque actualmente, como decimos, estamos en una sociedad
donde las tecnologías son utilizadas constantemente y por ende las contrataciones, donde antes eran celebrados, o sea, no se veía como algo habitual el uso de las tecnologías para contratar, actualmente es lo habitual. ¿Cuántas veces habremos adquirido bienes y servicios, no sé, por internet directamente con un clic, sin ir a ninguna sucursal física? Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda. Me alegro que les haya sido interesante, Sonia, la clase. Así es más en este tiempo. Así que bueno, chicos, si no damos por finalizada la clase, no de nada. Qué bueno que quedó claro. Así que espero que tengan un buen finde y que les sea de utilidad entonces para el examen final y muchos éxitos. No, de nada. Qué bueno que les gustó la clase.